Una afirmación del presidente Donald Trump respecto a la decisión norteamericana de tomar Cuba, una respuesta del dictador Díaz-Canel a Donald Trump, hablando de una resistencia a una invasión, y una inmensa cantidad de comentarios periodísticos emanados de esta situación. Me parece que hacen necesario aclarar por qué es importante que la siniestra dictadura cubana termine su periplo, comenzado allá lejos y hace tiempo, más de 67 años, de sojuzgamiento de un pueblo. Vale la pena decirle a los jóvenes, la mayoría de los cuales no habían nacido naturalmente cuando esta dictadura empezó. De hecho, la mayoría de los habitantes de nuestra América Latina no habían nacido cuando empezó este drama para el pueblo cubano. Y entonces creo que es importante explicarles primero por qué ustedes ven al pueblo en las calles, por qué protestan, por qué hacen fogatas, por qué apedrean las sedes del Partido Comunista Cubano, por qué esta inmensa rebeldía que surge de lo más profundo de la gente más humilde de ese país. Porque llevan soportando décadas, porque nunca ven una luz de esperanza y empiezan a verla cuando el presidente de los Estados Unidos empieza a hablar de un cambio en esta estructura dictatorial. A muchos jóvenes, y todavía algunos periodistas lo siguen repitiendo, se les ha contado que la revolución cubana es una revolución liberadora. En realidad, ha sido opresora, ferozmente opresora de su pueblo. Miles y miles terminaron torturados, violados y violadas, desaparecidos en las mazmorras de los Castro. Los Castro no son un gobierno democrático, son una monarquía marxista que se fue heredando a sí misma, porque nadie lo eligió a Raúl Castro como nadie había elegido a Fidel Castro. Fue el dedazo del dictador para darle el poder a su hermano, y luego el dedazo de Raúl Castro para darle a este títere Díaz-Canel, un títere que ahora se empieza a revelar a su titiritero, el efímero lugar de presidente de Cuba. Nadie vota en Cuba, nadie elige, nadie tiene esa posibilidad. No hay otro partido que el Partido Comunista Cubano. No hay clase más beneficiada que la burocracia del régimen. Por eso la gente apedrea la sede de los partidos, porque ven a los jerarcas viviendo millonariamente como si fueran capitalistas de esos que dicen combatir, mientras ellos pasan hambre y miseria, y hace muchos años que son burlados por esta casta dirigencial. Fue Castro quien primero se vendió a los narcos, Fidel Castro. Se vendió a los narcos colombianos, que lo utilizaron como puente por su cercanía con los Estados Unidos, hasta que encontraron el camino de México. Ese Castro que le aconsejó a Hugo Chávez que se hicieran socio de los narcotraficantes y que a partir de esa sociedad destruyera a los Estados Unidos. No es un invento mío, lo dice la mano derecha de Hugo Chávez, Hugo el Pollo Carvajal, el hombre al que Chávez puso a cargo de la inteligencia, de la estructura de espionaje de Venezuela, el que trataba con los Castro, el que vio los documentos de planificación cubana para armar el narcosocialismo del siglo XXI. Ese que invadió América, porque cuando yo era vicepresidente de Carlos Menem,
hace mucho tiempo, había una sola dictadura en el continente, la cubana. De esa madre, de ese huevo de la serpiente, nació toda la basura que durante los últimos 20 años ha destruido nuestros pueblos. Y que inclusive nos sacó de la Asociación de Libre Comercio de América, ese gran invento que había planteado no un republicano, sino un presidente como Bill Clinton. Pero bueno, estamos ahora al final de ese siniestro camino. Y esta dictadura va de salida, pero no va de salida porque lo decidan los norteamericanos. Los norteamericanos pueden dar la posibilidad al pueblo cubano de liberarse, pero lo ha decidido el propio pueblo cubano. Y lo vienen decidiendo con su vida, huyendo de Cuba, millones de cubanos. ¿Quién conoce gente dispuesta a tirarse al océano en cualquier tipo de embarcación, prefiriendo que se lo coman los tiburones, como a muchos les ha ocurrido, antes que seguir en manos de los lagartos carnívoros feroces del Pleistoceno que vienen gobernando Cuba? Porque no son solo los Castro, son sus generales, son su siniestra policía secreta, son la estructura de inteligencia de ese país, una estructura de inteligencia habilísima, educada por la KGB soviética. Porque quiero contarles también que los Castros nacen al calor de la Unión Soviética. La Unión Soviética fue uno de los dos grandes cánceres del siglo XX, autores de masacres tanto Hitler como Stalin, dos fieras que, aunque tampoco se lo cuenten, fueron socias, hicieron una alianza que se llamó Ribbentrop-Molotov, por el nombre de los ministros de Relaciones Exteriores de Hitler y de Stalin. Stalin, el carnicero, es tal su apodo, masacró millones de personas, la mayoría de su propio pueblo, y también los llevó a guerras inútiles, como Hitler. Bueno, de ese Stalin fue alumno directo Fidel Castro. Y toda la gente que lo rodeó y rodeó luego a Raúl Castro fue educada por la más siniestra policía secreta, que es la KGB. La misma KGB a la que perteneció Vladimir Putin. Claro está, se acabó, estalló por su propia torpeza, por haber hambriado a su pueblo, porque el comunismo no sirve para otra cosa que para destruirse a sí mismo. Acabó la Unión Soviética. Nadie la derrotó, se derrotó solita, por su torpeza, por masacrar a su pueblo, por no darle de comer. Esa Unión Soviética protegió siempre a esta isla que era el foco de cultivo del virus del narcosocialismo, el que se inoculó a toda América. Entonces, que no le cuenten, joven u hombre de mediana edad, que lo que está en riesgo hoy es una democracia. Jamás el pueblo cubano pudo elegir un presidente, nunca. Siempre fue impuesto por las botas de esos barbudos que un día bajaron de Sierra Maestra diciendo que eran idealistas y luego se llenaron los bolsillos y son gordos, llenos de oro, llenos de riquezas, llenos de cuentas numeradas en el exterior, con grandes mansiones en Cuba y afuera. Cuando esto termine, muchos disfrutarán del exilio dorado con la plata que robaron a su pueblo, ese pueblo al que hambriaron. Y termino contándoles esto. Hugo Chávez, que sentía las enseñanzas de Fidel Castro clave para su futuro, le regaló petróleo durante mucho tiempo a Cuba. Petróleo subsidiado, con un inmenso descuento. ¿Qué hicieron los dictadores cubanos? Fidel Castro, Raúl Castro. ¿Mejoraron el nivel de vida de sus pueblos? No. El pueblo siguió estando muerto de hambre. Lo que hicieron fue vender ese petróleo subsidiado en el mercado negro, al precio del mercado negro, y se lo quedaron en sus bolsillos. Por eso hay una vieja frase de los jóvenes cubanos que durante mucho tiempo han planteado la búsqueda de la libertad. Aquí en Cuba no todos somos iguales.
Primero estuvieron nuestros hermanitos soviéticos y luego está la burocracia del partido. Ellos viven como reyes. Nosotros sufrimos como mendigos. Hasta la próxima.